Estamos grabando. Entonces, en esta sesión vamos a concluir nuestra revisión que estábamos haciendo de los modelos R1, ¿sí? Veamos cómo nos va con eso primero. Entonces, recuerden que nosotros ya arrancamos con la discusión de los procesos autorregresivos, también llamados procesos R, ¿sí? Y ya habíamos hablado de los procesos autorregresivos de primer orden. La idea de los procesos autorregresivos de primer orden, tema que ya hicimos una introducción en el video anterior, en esencia plantean la existencia de una serie temporal o de un proceso YT que se puede estructurar a partir de una constante, un retardo de la Y, ¿sí? Un valor retardado, y ruido blanco. Y obviamente la constante que le acompaña a el valor en retardo de la serie Y. Entonces, si tienes YT, el primer retardo es YT menos 1 multiplicado por el coeficiente phi1. ¿Sí? Entonces, esta estructura, esta ecuación que nosotros estamos viendo aquí, posee una estructura que para nosotros ya es más que conocida. Es la estructura de una ecuación en diferencia de primer orden. Entonces, esta ya la analizamos bastante a profundidad, sobre todo cuando estudiamos el capítulo 1 del libro de Hamilton. Entonces, cuando revisamos ese tema de ecuaciones en diferencia de primer orden, habíamos estudiado cosas como, por ejemplo, y sobre todo, el rol que tiene un shock en lo que nosotros llamábamos WT, ¿no? Entonces ahora WT se puede entender como la suma entre una constante, la constante es un número fijo, puede ser incluso cero, y una parte aleatoria, que es la parte novedosa, o sea, incorporamos ruido blanco en este término WT. Entonces, epsilon T es el que está fluctuando, o subiendo o bajando, un ruido blanco. Ya saben, un ruido blanco que tiene un comportamiento en donde no hay un patrón, pero esto es totalmente aleatorio, ¿no? O intenta ser totalmente aleatorio. Entonces, nuestro interés es ver cómo esa incorporación del ruido blanco afecta a YT, ¿sí? Ahora, por nuestro estudio de estos modelos, nosotros ya sabemos que hay algo que se llama el multiplicador dinámico. Y el multiplicador dinámico, ¿qué es lo que indicaba? Indicaba precisamente cómo cambia YT en el futuro ante shocks en W. ¿Sí? Esa es la idea del multiplicador dinámico. Cómo cambia Y en un periodo T más J, J periodos en el futuro, cuando hay un shock en WT. Pero ese WT a la vez está estructurado por una constante. La constante no se va a mover, pero también está estructurado por un elemento aleatorio epsilon, que ese sí se mueve. Entonces, ya en la práctica, sacar el multiplicador dinámico en un modelo donde el W se compone de estos dos términos es equivalente a sacar el multiplicador dinámico del YT más J cuando cambia epsilon. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que hay que entender. O sea, todo lo que nosotros ya estudiamos del multiplicador dinámico, ecuaciones de diferencia de primer orden, etcétera, todo eso aplica sobre todo ya no sobre un W, sino sobre epsilon, sobre el ruido blanco. ¿Sí? Porque es lo mismo, porque la constante no se va a mover. Entonces, a la final, el multiplicador dinámico que nosotros sabemos que para una ecuación en diferencia de primer orden es phi1 a la j, ¿sí? Esto ya lo sabíamos, esto es nuestro resultado del capítulo 1 de Hamilton. Ese resultado sabemos que ahora también se puede interpretar como el impacto que va a tener sobre YT un cambio en el ruido blanco, ¿sí? Entonces, el ejemplo típico, como les decía, es imaginarnos que YT es, por ejemplo, eh, digamos, ¿no? YT que sea la tasa de variación del precio de alguna acción en el mercado de valores, ¿sí? La tasa de variación de algún precio. Es el ejemplo más común. Entonces, digamos que eso es la YT. O sea, por ejemplo, no, el precio de una acción creció 2%, cayó 1%, o sea, es cómo va cambiando el precio de una acción, ¿ya? Entonces, el cambio en el precio de una acción, ¿sí? Puede entenderse como un proceso AR, en donde la tasa de variación en T puede depender de cómo se dio la variación en el periodo anterior y de los shocks del día a día. Entonces, el ruido blanco puede entenderse como los shocks que se van dando día a día sobre esa tasa de variación. Lo que pasa en un mercado financiero. Día a día suceden un montón de cosas en el mercado financiero que, bueno, pueden representarse como ruido blanco, ¿ya? Entonces, aquí nace la pregunta, ¿cuándo la serie YT es estacionaria? ¿Sí? O sea, ¿cuándo podemos pensar que esta serie YT es estacionaria? Y lo que habíamos dicho es que esta serie YT va a ser estacionaria cuando tenemos un modelo,
¿sí? Un modelo con un phi 1 en valor absoluto menor a 1, o sea, tenemos un modelo estable, entonces eso permite que YT sea estacionaria, ¿sí? Porque permite que YT sea estacionaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fácil de ver. Si es que epsilon t está fluctuando, si epsilon t está moviéndose, y esos cambios van a afectar a YT con el paso del tiempo, entonces yo necesito que esos cambios no sean cambios que generen dinámicas explosivas. Porque ¿qué sucede si generaran dinámicas explosivas? La YT es explosiva, o sea, simplemente la YT se iría al infinito. Y al irse al infinito impide que podamos modelizar o entender de forma clara dinámicas económicas reales. En cambio, ¿qué sucede si es que el modelo es estable? Cada shock que se da en epsilon y afecta a Y, sí, va a mover Y, o sea, va a hacer que Y tenga un comportamiento aleatorio, pero se quede estable. De algún modo se quede estable, ¿no? De hecho, recuerden que nosotros para todos estos modelos tenemos unas plantillas en Excel. Entonces, en la plantilla en Excel del AR1, aquí pueden ver, ¿no? Con un modelo estable, 0.5, pongamos, en Phi 1, ¿qué es lo que se puede ver? Se puede ver que la serie mantiene una regularidad. Pues la serie mantiene una regularidad que de una u otra manera es una regularidad que permitiría hablar de una situación estable, ¿no? Estacionaria. Y esa regularidad es la que nos permite hacer los modelos económicos. Porque si en cambio nuestro AR1 fuera inestable, tuviéramos un valor de 2, ¿qué sucede? Que el modelo se vuelve explosivo y pierdes la capacidad de representar algún fenómeno económico realista, ¿sí? Entonces eso tómenlo muy en cuenta. Para que la YT sea estacionaria necesitamos que Phi 1 cumpla la condición de estabilidad. O sea, recuerden, ¿no? Eso de que el valor absoluto de Phi 1 se encuentre con un nivel menor a 1, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos mencionado y ahorita lo estamos reforzando. Ahora, para entender un poco mejor el proceso AR1, ¿sí? La clase pasada también nosotros analizamos un poco cómo se puede reescribir el YT, ¿sí? Para eso nos ayudamos con la solución de la YT, una solución que era por sustitución recursiva, que esto ya hicimos igual en el capítulo 1 de Hamilton. Cuando nosotros sacamos la solución de la ecuación por sustitución recursiva y luego empezábamos a hacer unos arreglos, que ya explicamos la clase pasada, sobre todo asumíamos estabilidad y asumíamos que tomábamos un periodo largo de tiempo entre el presente y el pasado, resulta ser que al final, haciendo algunos arreglos, uno puede escribir YT, obviamente con estas condiciones, ¿no? Uno puede reescribir YT como la suma de un término constante, C sobre 1 menos Phi 1, más una suma al infinito de ruidos blancos. Ruidos blancos multiplicados por el Phi 1 elevado a la potencia K, desde 0 hasta infinito, ¿sí? O sea, esto ya lo hicimos la clase pasada, por eso es que no me detengo a explicar paso por paso, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que lográbamos mencionar, colegas? Lográbamos decir que una serie YT puede reescribirse, o sea, esta serie YT que no olviden es un AR1, o sea, es igual a Phi 1 YT menos 1 más WT, y WT es una constante más ruido blanco, ¿no? Constante más ruido blanco. Entonces, a la final, ¿qué sucede? A la final sucede que este proceso, ¿sí? Este proceso de aquí, permite una representación más infinita, ¿ya? Entonces, una representación más infinita. Obviamente que para eso necesitamos que el valor absoluto de Phi 1 sea menor a 1. Entonces, esa representación más infinita, ¿sí? Más infinita, que se logra cuando el modelo es estable, es de vital importancia para nosotros, porque ¿qué significa? Que entonces, por más que la serie sea un AR1, ¿sí? Por más que la serie sea un AR1, si la serie es estable, podemos replantear la serie como YT igual una suma de una constante mu, que es C sobre 1 menos Phi 1, y la suma de ruidos blancos multiplicados por el multiplicador dinámico. ¿Sí? Entonces ahí vemos que está epsilon t por psi sub 0. Recuerden que el psi era el símbolo que usamos para multiplicador dinámico. ¿Sí? Epsilon t menos 1, psi sub 1, epsilon t menos 2, psi sub 2, epsilon t psi sub 3, y así. ¿De acuerdo? Entonces resulta ser que un AR1 se puede reescribir como un ma infinito. ¿Sí? Cuando es estable, obviamente. ¿Ya? Eso primero. ¿Ya? Entonces, eso primero. ¿Y por qué es importante eso? Porque fíjense que cuando nosotros reescribimos el AR1 como un ma infinito, ya podemos de forma clara, de forma directa, decir,
¿Cuál es el impacto de un shock en el pasado sobre el presente? O también podríamos decir cuál es el impacto de un shock presente sobre el futuro, si cambiamos el periodo de referencia. ¿Sí? Entonces, básicamente es como que nosotros decimos, tengo una serie Y que le descompongo en shocks y cada shock con un impacto. ¿Sí? O si quieren, a la serie le descompongo en un montón de impulsos, epsilon t menos uno, o sea, son impulsos, y cada impulso genera una determinada respuesta en YT. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de tener un modelo estable, que tú puedes hacer esta descomposición. Y de hecho, los softwares, de hecho, cuando terminemos de ver los modelos AR, ahí vamos a ver cómo se hace esta descomposición ya en Excel. O sea, en Excel se puede hacer con el paquete que nosotros tenemos estas descomposiciones. Pero primero necesito que ya conozcamos bien toda la teoría del AR. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre esto, colegas? Que si tenemos estabilidad, entonces necesariamente el MA que sale de esta representación es un MA infinito estacionario porque cumple la condición de sumabilidad absoluta. O sea, si sacamos la sumatoria de j igual 0 infinito de estos coeficientes, ¿sí? De todos los coeficientes que van apareciendo, eso nos da como resultado 1 sobre 1 menos valor absoluto de phi1, de psi sub 1, perdón, de phi1 mismo, que es un número acotado. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo tomo cada multiplicador dinámico es más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que tiende a cero. O sea, la suma se estabiliza. Entonces, si ustedes hacen memoria, cuando un proceso más infinito tiene esta característica, no solo que es estacionario, sino que aparte de estacionario también es ergódico. ¿Sí? O sea, es estacionario porque los coeficientes se estabilizan y a la vez es ergódico en media, que significaba que es básicamente un proceso en donde la media teórica y la media, o la media con la muestra se aproximan cuando la muestra tiende a infinito. ¿Sí? A su vez, si usamos ruido blanco gaussiano, el proceso es ergódico en todos los momentos. O sea, tiene todas las características y propiedades que deseamos. ¿Sí? ¿Qué más? Aprovechando la representación más infinita, también pudimos sacar los diferentes momentos del proceso AR1. ¿Cuáles son los principales momentos? Recuerden, la esperanza. ¿Cómo sacamos la esperanza del AR1? Es más fácil sacarla reescribiendo el AR1 como un más infinito. Entonces aquí ustedes pueden ver que está el AR1, pero sale más práctico reescribir esto como más infinito. Y al ponerlo como más infinito podemos aprovechar las propiedades del ruido blanco. Por ejemplo, la esperanza de un montón de sumas de ruidos blancos es cero. Pues, ¿qué nos da eso como resultado? Simplemente mu. O sea, la esperanza de YT es esa constante mu, que es igual a C sobre menos phi1 si el modelo es estable. Si el modelo es inestable, esto no tiene solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el modelo es inestable, no hay estabilidad en la constante a la que el modelo converge. Porque el modelo es explosivo, no hay constante. ¿Sí? Entonces se pierde esa idea. Entonces esto de aquí solo es válido, recuerden, cuando el proceso cumple con la estabilidad y por tanto es estacionario. ¿Bien? La varianza igual se puede calcular, aquí están los pasos que ya explicamos, no nos vamos a detener mucho en eso ya. Entonces aquí está el cálculo de la varianza, ¿no? Entonces, podemos sacar la esperanza, la varianza. Aquí noten que aprovechamos la varianza porque la varianza del AR1 sería lo mismo que la varianza del MA infinito. Y recuerden que la varianza del MA infinito se puede sacar como la varianza de un MAQ llevando Q al infinito, que es justo lo que se hace aquí. La varianza de un MAQ ya analizamos y sacamos. Entonces uno puede reconstruir eso o aprovechar eso para llevar el cálculo hacia el infinito y llevado el cálculo hacia el infinito tenemos un MA infinito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos eso que al final, aprovechando las propiedades de los sumatorios y aprovechando la estabilidad, nos daba como resultado una determinada varianza. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabemos todo eso. O sea, vean básicamente qué es lo que permite la estabilidad. La estabilidad permite sacar la esperanza, la varianza y hasta las autocovarianzas de los procesos AR. ¿Sí? Porque ¿qué pasa con la autocovarianza? Lo mismo. En vez de sacar la autocovarianza del AR1, puedes mejor sacar la autocovarianza del MA infinito, que de hecho es sacar la autocovarianza de un MAQ llevando Q al infinito. ¿Sí? Entonces el MAQ la analizamos súper bien. O sea, ustedes vean lo que hicimos del MAQ y ahí van a ver que ya está resuelto todo. Entonces lo único que hacemos es aplicar estas condiciones. Entonces al final nos queda la fórmula de la autocovarianza, ¿sí? Y de la fórmula de la autocovarianza podemos sacar la fórmula de la autocorrelación. Recuerden, cuando una serie es estacionaria, la autocorrelación puede escribirse como la autocovarianza de orden J sobre la varianza de orden 0,
pero recordando que las varianzas siempre son la misma, porque no importa el periodo de tiempo. Entonces, aplicando esta división, simplemente sacar y dividir varianza para covarianza, y al final nos queda este resultado clave, que es desde donde continuamos hoy. Este resultado es clave en el AR1. En un modelo AR1, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que la autocorrelación de YT con el pasado YT menos J, ¿sí? Si el proceso es estacionario, esa autocorrelación es igual al multiplicador dinámico. ¿Sí? O sea, ese es un resultado clave, colegas, en el proceso AR1, que la autocorrelación va a coincidir con el multiplicador dinámico. O sea, cuando ustedes sacan Φ1 a la J, sabemos que esto es el multiplicador dinámico, pero a la vez, o sea, esto es multiplicador dinámico, pero a la vez ya sabremos también de ahora en adelante que es igualmente la autocorrelación de YT contra YT menos J periodos en el tiempo. ¿Sí? O sea, este es un resultado igualmente importante. ¿Por qué? Porque entonces todo el análisis que hicimos para el multiplicador dinámico en el capítulo 1 de Hamilton nos sirve para interpretar también el o la autocorrelación de orden J. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos nos sirve. ¿Sí? Entonces, eh, para ir reforzando e ilustrando, ¿no? Esto que acabamos de decir, permítanme ver en dónde estamos ya. Veamos nuestra plantilla súper rápido, ¿no? Entonces, esta plantilla ya sabemos cómo se calculan con los dos términos. Ustedes la pueden volver a ver. Creo que está subida al aula virtual, si no, ya la subo. Entonces, aquí están los gamas, o sea, las autocovarianzas teóricas, ¿no? Recuerden que estas gamas son las autocovarianzas, ¿no? Autocovarianzas teóricas. Ah, perdón. Ah, no, sí es AR1 mismo. AR1, ¿ya? Entonces, aquí están las autocovarianzas teóricas y aquí están las autocorrelaciones teóricas. Autocorrelaciones. Entonces, las autocovarianzas teóricas están dadas por esta fórmula, entonces aquí está aplicada la fórmula, y las autocorrelaciones teóricas están con esta otra fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Simple y llanamente que veamos el gráfico AR1, y en el gráfico AR1 veamos la función de autocorrelación. ¿Sí? Entonces, la función de autocorrelación que está aquí, recuerden que es una función que hace ¿qué cosa? Si es función de autocorrelación, es una función que pone aquí las distancias J, y en este eje está graficando el ρ sub J. ¿Sí? Entonces está graficando el ρ sub J. Entonces tienen la autocorrelación teórica, que es la naranja, que son los ρ que se calculan con la fórmula que obtuvimos de manera teórica, y en cambio la autocorrelación azul es la simulada, que nace de, bueno, el ejercicio de simulación que está en el AR1. ¿Y qué es lo que vemos? Que no son idénticas, pero son muy cercanas. Y esto es gracias a la ergodicidad, porque t tiende a infinito, y con t tendiendo a infinito los resultados teóricos se aproximan, o mejor dicho, los resultados de la muestra se aproximan a los resultados teóricos. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver ustedes cómo estas dos, la autocorrelación simulada y la autocorrelación teórica, coinciden. Pero a la vez, como nosotros sabemos que ρ sub j es igual a φ1 a la j, porque es un AR1 estable, y estacionario, obviamente, estable y estacionario, o sea, valor absoluto de φ1 menor a 1. Entonces, en ese caso, yo sé que este gráfico también es el gráfico del multiplicador dinámico. O sea, esta también es la gráfica de la función impulso-respuesta. O sea, a la vez, todas las gráficas coinciden en el AR1. Función de autocorrelación o impulso-respuesta. O sea, aquí tienes las autocorrelaciones o también tienes el multiplicador dinámico. ¿Ya? Entonces, en el AR1 todo coincide. Sí, en el AR1 todo coincide. Ok, entonces continuamos desde aquí, colegas. Pero manteniendo esa intuición. O sea, en el proceso AR1 tenemos esta ventaja de que si hay estabilidad, la estabilidad permite confiar en todos los resultados. ¿Sí? Toditos los resultados toman sentido. ¿Sí? Toditos los resultados toman sentido en el proceso AR1 con la estabilidad. ¿Sí? Por eso es que cuando ustedes, si se acuerdan que hace algunas clases al inicio del curso, hicimos un ejemplo práctico con el PIB. Y este ejemplo práctico con el PIB eh, resulta ser que no permiten, eh, nos da un valor muy cercano a cero, perdón, a 9, a 1, 0,999, lo que sería algo así con el PIB, se han de acordar. Entonces, básicamente no nos servía ese modelo. ¿Por qué? Porque es un modelo muy cercano a la inestabilidad.
Y como pueden ver, necesitamos la estabilidad para aprovechar todos los resultados que estamos viendo en esta clase, ¿sí? Y es más, aquí hay otras implicaciones de la estabilidad, verán. En los procedimientos que acabamos de ver, ¿sí? Se empleó la forma más infinita del Aruno. Sí, por ejemplo, para sacar la esperanza, varianza y autocovarianza, que ahorita les recordé, necesitábamos el más infinito, ¿sí? Para obtener la esperanza, varianza, autocovarianza. Sin embargo, si nosotros ya supiéramos que el modelo es estable y por tanto estacionario, o sea, si nos dicen ya de plano asume phi 1 estable, o sea, perdón, phi 1 en valor absoluto menor a 1. Si de plano ya te dicen este dato, tú puedes aprovechar el conocimiento que tienes de la serie para simple y llanamente sacar esperanza, varianza y autocovarianza de forma más directa. ¿A qué me refiero? Verán, por ejemplo, la esperanza. ¿A qué es igual la esperanza de YT? Es igual, si es que YT es un AR1, es igual a phi 1, YT menos 1, más la constante más epsilon. Es lo mismo, pero la constante la estoy mandando al otro lado. No sé ni para qué le moví la constante aquí, un segundo. Sí, no hacía falta, disculpe. Esta constante podría quedarse acá mismo al inicio. Moví. Entonces, digamos, no quiero sacar la esperanza de un AR1, pero me están diciendo que el AR1 ya es estable. Entonces, vean esto cómo se simplifica bastantísimo. Si yo sé que YT es estable, entonces la esperanza de YT que es igual. Sería igual a la esperanza de la constante más phi 1 YT menos 1 más epsilon t, por ruido blanco, ¿no? ¿Qué me va a dar esto como resultado? La esperanza de YT es mu t. Ya, no hay mucho a dónde ir, le voy a llamar mu t. La esperanza de una constante, la misma constante, que no sé, bueno, ya le moví, ¿no? Aquí sí le voy a dejar movido de una. La esperanza de phi 1 y t menos 1, que es igual. Esperanza de phi 1 y t menos 1, eso va a ser igual a phi 1 esperanza de t menos 1. O sea, es igual a phi 1 mu t menos 1, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Me distribuyo la esperanza. Y la esperanza de ruido blanco sé que es 0. Ya. Entonces miren qué me queda aquí. Me queda una ecuación en donde estamos comparando mu t con mu t menos 1. Pero por estacionariedad, o sea, porque yo ya sé que el AR1 es estacionario, ¿qué va a pasar? Que mu t va a ser igual a mu t menos 1 y va a ser igual a mu. Si yo reemplazo esto en mi ecuación, ¿qué voy a tener? Que en vez de poner mu t, voy a tener mu igual a phi 1 mu más c. O sea, yo tengo mu menos phi 1 mu igual a c. O mu que multiplica 1 menos phi 1 igual a c. Y este término que está aquí multiplicando, si lo mando a dividir, ya me permite sacar mu. O sea, yo ya puedo obtener la media simplemente aprovechando que el proceso es estacionario, sin tener que usar la representación más infinita. ¿Sí? Entonces noten ese detalle, ¿no? Que es importante, ¿no? O sea, es importante mencionar esto porque de esta manera ustedes saben que ya en la práctica no siempre hace falta estar escribiendo el más infinito, ¿sí? Esto nos va a servir sobre todo cuando ya enfrentemos el AR P, o sea, un AR más grande, un AR de orden P, ¿sí? Pero esa es la idea. Entonces así sacaríamos la esperanza. Con la varianza no vamos a pasar mucho tiempo porque verán, ¿a qué es igual la varianza de YT? Esto ya sacamos, ¿sí? En la sección 3.1, ejemplo 8, ¿cuál es la sección 1, ejemplo 3.8? Espera un segundo. La sección 3.1, láminas, volvamos un momentito a nuestras láminas, un segundito. El 3.1 son procesos estocásticos y convergencia. En el proceso, perdón, en esta sección 3.1, el ejemplo 8, nosotros tomamos esta ecuación como ejemplo y le sacamos la esperanza, varianza y autocovarianza. Ya lo hicimos, ¿sí? Aquí está el procedimiento, entonces no vale la pena repetir. Entonces nosotros ya sabíamos que la esperanza quedaba esta ecuación. Esta era directa. La varianza ya sabemos que nos quedaba otra ecuación y la autocovarianza nos quedaba otra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llevarme este resultado que hicimos en la sección 3.1, ejemplo 8, y lo paso a nuestra presentación actual. Entonces, este de aquí es la varianza que sale cuando ustedes tratan de sacar la varianza con la ecuación y no con el más infinito. O sea, esto de aquí, ¿qué es? Esto es igual al resultado de aplicar la varianza de la constante más phi 1 y t menos 1 más epsilon t. ¿Sí? Entonces, si ustedes tratan de resolver esto, les va a quedar al final esta ecuación.
¿Ya? Repito, esto lo pueden ver con más detalle en la sección 3.1, ejemplo 8 que ya hicimos. Para no perder tiempo no vamos a repetir. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Lo único que quiero que vean es de nuevo el efecto de la estacionariedad. Si el proceso YT es estacionario porque el phi1, valor absoluto, es menos 1, ¿qué pasa con la varianza medida en t? La varianza medida en t va a ser igual a la varianza medida en t menos 1. ¿Sí? Y por tanto, ambas varianzas van a escribirlas como un gamma 0 sin la t. Le pones el gamma 0 sin la t, o sea, reemplazas esto por gamma 0 y esto de aquí por gamma 0, entonces ya te queda una ecuación muy básica donde lo único que hay que hacer es despejar gamma 0. ¿Sí? Entonces, repito, no me interesa mucho el procedimiento en rigor. ¿Qué me interesa? Que entiendan la estacionariedad. Entonces, la estacionariedad, o sea, este simple hecho de que el valor absoluto de phi1 sea menor a 1, ya permite que todas las medias sean siempre la misma, que todas las varianzas sean siempre la misma. ¿Y qué pasa con las autocovarianzas? Si ustedes revisan las autocovarianzas, el ejemplo 8 de la sección 3.1 ya daba este resultado, en donde la autocovarianza de orden J medida en T era igual a phi1 autocovarianza J menos 1 medida en T menos 1. Por estacionalidad, ¿qué va a suceder? Que la varianza J medida en T se vuelve simplemente varianza J, desaparece el T. Y la varianza J y la autocovarianza J menos 1, T menos 1 se transforma simplemente en autovarianza J menos 1 quitando el periodo T menos 1. ¿Sí? Es decir, tú básicamente puedes reescribir estas ecuaciones sin el T. Pero en este caso te queda claro, gamma J igual a phi1 gamma J menos 1. ¿Sí? Te queda una ecuación en donde gamma J depende del anterior, gamma J menos 1. Esto aquí es igual, esto, si no me equivoco, ya demostramos también, ¿sí? Pero podemos resolverlo ahorita fácilmente, ¿no? Tengamos esta ecuación. Entonces, pasemos con J igual a 1. Con J igual a 1, ¿cómo se va a ver esta ecuación? Gamma 1 es igual a phi1, gamma 0. Simplemente reemplacé J por 1. Para J igual a 2, ¿cómo se va a ver esta ecuación? Sería gamma 2 igual a phi1, gamma 2 menos 1, 1. ¿Pero qué es gamma 1? Gamma 1 es, pues aquí sería phi1 multiplicado por gamma 1, que es otra vez gamma 1, por, perdón, phi1 por gamma 0. O sea, al final queda phi1 al cuadrado, gamma 0. ¿Sí? O sea, gamma 2 terminó siendo phi1 al cuadrado, gamma 0. Sin volver a hacer el mismo paso, simplemente por sustitución recursiva, que sería gamma 3. Phi1 al cubo, gamma 0. ¿Qué es gamma 4? Phi1 a la cuarta, gamma 0. Entonces, al final, uno dice, entonces la resultante de esta expresión es que gamma j, o sea, en vez de poner 4 pongo j, gamma j es igual a phi1 a la j, en vez de 4 de nuevo pongo j, y gamma 0, que gamma 0 por cierto es dato conocido. ¿Sí? Entonces, son los resultados que ya tenemos. Lo único que estoy tratando de decirles, colegas, es que gracias a esta condición, uno ya de facto puede aprovechar y asumir estacionalidad. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiero que se vea. O sea, que cuando uno tiene estabilidad, puede asumir estacionalidad, o sea, medias, varianzas y autocovarianzas que no dependan del tiempo, y puede recalcular todo de forma más inmediata. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta también. O sea, lo vital es esta condición. ¿Sí? Eso es lo vital. O sea, si no se cumple esta condición, nada, absolutamente nada de lo que estamos haciendo se podría hacer. O sea, nada. O sea, es como un castillo de naipes. Este es el naipe que está bien abajo en la base. Si este naipe se te cae todito el castillo. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitamos que el phi 1 siempre esté alejado de 1. Mientras más alejado, mejor, ¿no? De 1 o de menos 1, ¿no? Y bueno, la autocorrelación no es novedad. Eso simple y llanamente hay que dividir gamma j para gamma 0. O sea, este gamma 0 que está aquí le mandas a dividir y te queda phi 1 a la j, que ya sabíamos. Autocorrelación igual a multiplicador dinámico. ¿Sí? Ok, ¿qué más podemos decir sobre el proceso AR1? Quiero que, bueno, ya lo que dijimos, ¿no? Notar que la autocorrelación de un AR1 es idéntica al multiplicador dinámico, ¿sí? De esta ecuación en diferencia de primer orden. Entonces es un resultado que ya no hay como olvidarse, ¿no? O sea, en el AR1, autocorrelación igual a multiplicador dinámico. O sea, eso ya es un resultado inmediato, ¿no? Que nos simplifica la vida, porque el multiplicador dinámico le analizamos de sobra. Entonces ya no necesitamos volver a estudiar la autocorrelación, porque tiene el mismo comportamiento.
¿sí? Entonces ya nos ahorramos trabajo y nos ahorramos tiempo también, ¿no? Por eso estudiamos el capítulo uno, no era porque sí, ¿no? O sea, en el fondo el capítulo uno ya era el estudio de procesos AR, pero no eran procesos AR en estricto rigor porque todavía no metíamos el ruido blanco. Pero el ruido blanco no va a cambiar nada si el modelo es estable. Asimismo, si el multiplicador dinámico y la autocorrelación son idénticas, las funciones que sirven para graficarlos también, por ejemplo, el multiplicador dinámico, ¿cómo se dibujaba? En la función impulso-respuesta. Recuerden que la función impulso-respuesta era una función donde poníamos al multiplicador dinámico, o sea, la derivada de y más j con respecto a epsilon t, ¿sí? Y acá abajo poníamos los j, j igual 0, j igual 1, ¿sí? Y te quedaba el multiplicador dinámico, que en el AR1 sabemos que es phi1 a la j. Pero es la misma gráfica que la autocorrelación. O sea, esto de aquí también puedes decir que en vez de llamarle el multiplicador dinámico, puedes decir que aquí está la autocorrelación. Entonces, ¿qué provocamos? Que la función impulso-respuesta, esto sería FIR, ¿no? Función impulso-respuesta, coincida con la función de autocorrelación. Por eso es que muchas veces en los softwares, que es lo que nosotros vamos a ver ya mismito, sobre todo en Excel, para ganar tiempo, en los softwares usualmente no te saca la función impulso-respuesta de un AR1. ¿Qué es lo que te saca usualmente? La función de autocorrelación. ¿Sí? O sea, esto es lo que suele sacar el software. La función de autocorrelación. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? Entender que esa función de autocorrelación en el fondo es la función impulso-respuesta, que también puedes sacar tú de forma un poco más manual, ¿no? Tú también puedes sacar, pero ya hay los softwares que te sacan de golpe la función de autocorrelación, pero tú eres el que tiene que recordar esto, ¿no? O sea, que son lo mismo en el AR1, ¿sí? Son exactamente lo mismo. Simple y llanamente que la una la estamos viendo como un shock en epsilon, cómo afecta allí en el futuro. La otra, en cambio, estamos viendo como la correlación entre yt y un y después o antes de j periodos. ¿Sí? Entonces, esto recuerden que por un lado es la derivada, pero por otro lado también es la correlación de yt menos j periodos y todos los efectos intermedios. Los, entre comillas, efectos intermedios. ¿Sí? Que eso tampoco hay como olvidar. Siempre recuerden que cuando saquen la autocorrelación, también estamos tomando en cuenta los efectos intermedios entre estas y. O sea, y-1, y-2, hasta llegar a y-j, ¿no? Entonces todo se junta. Absolutamente todo se junta en este AR1. ¿Sí? Entonces la FAC, la función de impulso-respuesta son lo mismo, autocorrelación es lo mismo que multiplicador dinámico, y por tanto ya ni siquiera hace falta hacer un análisis muy a fondo, porque ya sabemos que si el multiplicador dinámico, o perdón, si el phi1 lo dividimos por tramos, cada tramo de este phi1 nos daba resultados distintos, ¿no? Esta es la misma gráfica que vimos en el capítulo 1, ¿sí? O sea, si es que el phi1 es menor a -1, teníamos dinámica oscilatoria inestable. Si el phi1 está entre -1 y 0, teníamos dinámica oscilatoria estable. Si el phi1 está entre 0 y 1, dinámica monótona estable. Sí saben la diferencia, ¿no? La oscilatoria era positivo, negativo, y así, ¿no? La monótona o todos positivos, o la otra, eh, bueno, todos positivos, siempre son positivos, ¿no? Porque phi1 es mayor a 1. O positivos estables, ¿no? O sea, va creciendo la J, va cayendo phi1, a la J, ¿no? O va siendo un crecimiento inestable, ¿no? Si el phi1 a la J, perdón, si phi1 es mayor a 1, ¿no? O sea, lo que ya sabíamos, colegas, ¿sí? O sea, esto es simplemente la réplica de una gráfica que ya habíamos visto, donde sabemos que la estabilidad, ¿sí? Está cuando tenemos valor absoluto de phi1 menor a 1, que es lo mismo que decir que phi1 está entre -1 y 1. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que esto. O sea, en este caso tenemos la situación estable, pero ahora más de estabilidad sabemos que eso implica estacionalidad. ¿Sí? O sea, estoy repitiendo de diferentes formas lo que ya sabíamos, lo que ya hemos dicho del AR1. Ok, entonces, ¿qué más podemos decir del AR1? Eh, También podemos decir del AR1 que este proceso, cuando a veces no quiero escribir toda la ecuación, yo voy a poner yt sigue un AR1, ¿sí? Pero ya saben, esto es lo mismo que decir yt igual constante más phi1, yt menos 1 más epsilon t. Ya es lo mismo, sino que a veces no voy a escribir toda la ecuación, a veces solo voy a poner AR1, ¿ya? Entonces yt sigue un AR1.
Entonces, la forma que posee un proceso AR1, esta de aquí, también es altamente sensible a cómo cambia Φ1, ¿sí? Porque es obvio, o sea, el multiplicador dinámico es Φ1 a la J, la autocorrelación es Φ1 a la J, todo es Φ1 a la J. Entonces, si le cambio a Φ1, el proceso es bien volátil, va a tener algunos cambios de comportamiento bien peculiares. Por ejemplo, ¿no? Las siguientes gráficas que les voy a presentar las saqué de mi plantilla, ¿no? O sea, de esta plantilla que está aquí. Yo empecé a poner numeritos en el Φ1, ¿sí? O sea, le tomé al Φ1 y le empecé a cambiar el valor y empezamos a ver qué patrones genera. ¿Qué pasa cuando le pongo 0, por ejemplo? Si le pongo Φ1 igual a 0, el gráfico que se me va a generar es el de un ruido blanco con constante. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, vamos a la lámina, ¿no? O sea, cuando ustedes hacen Φ1 igual a 0, ya no hay realmente AR1, sino que esto se transforma en ruido blanco, con constante. O sea, veamos lo que queda. Esta es la gráfica de la misma plantilla de Excel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quedó, colegas? Fíjense. Si yo le pongo 0, aquí está el AR1, ¿verdad? Aquí le puse una constante de 2, ya, como ejemplo, ¿no? Pero si le pongo 0 al YT, ¿qué se transforma eso? O sea, ya no hay YT menos 1, ya no hay YT menos 1, entonces YT va a ser igual a constante más ruido blanco. ¿Sí? O sea, 2 más ruido blanco. Y aquí está la forma. Entonces, ¿cuál era la constante más ruido blanco? Recuerden, esto lo vimos, ¿no? Ya antes. Una constante más ruido blanco significa que tienes una media. La constante es la media, en este caso 2. Y alrededor del 2 se está moviendo esta epsilon t, que sabemos que es una epsilon t que sigue una normal 0 sigma al cuadrado. En donde más o menos en promedio es estable. ¿Sí? Más o menos, ya saben que esta estabilidad es aproximada, ¿no? Por eso es que hay uno que otro valor que se sale, pero en promedio están dentro de esas franjas, el 95% de casos, ¿no? Más o menos dos desviaciones de estándar. Entonces, eso es en el caso de que Φ1 fuera cero, que obviamente no nos interesa porque eso ya hemos analizado, es una constante más ruido blanco. Le hacemos crecer un poco a Φ1. Digamos que ahora Φ1 es 0,5. ¿Qué es lo que va a pasar o empieza a suceder con la serie? ¿Sí? Cuando le cambiamos a 0,5 al Φ1, ¿sí? Entonces voy aquí a mi plantilla y al Φ1 le pongo 0,5, ¿qué es lo que empieza a generarse? Como podrán notar, ¿sí? Y veámoslo en la misma lámina también, porque ahí tengo la misma simulación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Ya no es 2, primerito a la media, ya no es 2, ¿sí? Porque ahora, ¿cuál es la media? Recuerden, la esperanza YT, cuando YT es un R1, es C sobre 1 menos Φ1, ¿sí? Entonces ya no es 2, C es 2, pero sería 2 sobre 1 menos 0,5, ¿sí? Esto sería 0,5, 2, debe ser 4, ¿sí? Debe ser 4. Obviamente esto es 4, ¿sí? La esperanza, aquí está la fórmula, ¿no? Es 4. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, primerito, ¿sí? Primerito, la serie fluctúa alrededor de 4, ya no de 2. Ahí pueden ver el primer efecto, ¿no? O sea, la serie fluctúa alrededor ya no de 2, sino de 4. Pero aparte de eso, ¿sí? Aparte de que hay una fluctuación alrededor de 4, ya no alrededor de 2, hay otra cosa que sucede, que alrededor de 4, lo que nosotros podemos notar es que empieza a haber, o sea, ya no es totalmente ruido blanco, sino que hay como que cierto patrón. Ciertos grupos de valores se quedan por encima o tal vez se quedan por debajo. Si no es muy visible aquí. O sea, como que empieza a haber un patrón. O sea, como que empieza a haber grupos que se quedan por encima de la media o grupos que se quedan por debajo. En un ruido blanco estos grupos no deberían aparecer, o sea, debería ser esto totalmente. O sea, volvamos a ver el ruido blanco, ¿no? Vamos a la plantilla, vuelvo a ponerle aquí 0. Entonces, ¿cómo se ve el ruido blanco? O sea, no hay esos patrones. Simplemente no hay nada. ¿Sí? O sea, en ruido blanco no deberíamos ver absolutamente nada. Y si vemos alguna cosa es mero aleatorio, pero si ven, o sea, no hay. En cambio, cuando nosotros le subimos el Φ1 a 0,5, empiezan a surgir patrones. ¿Sí? Obviamente que son bien suaves, ¿no? No son muy marcados, pero empieza a aparecer. ¿Qué pasa si le subimos más al Φ1? Si le subimos más al Φ1, por ejemplo, hacemos un Φ1 de 0,9, los movimientos son más claros. Entonces vean aquí en este AR. Este es un AR1 con Φ1 de 0,9. Por tanto, ¿cuál es la esperanza?
La esperanza de YT sería igual, recuerden que esto es C sobre 1 menos phi 1, entonces en este caso sería 2 sobre 1 menos 0,9. 2 menos 1 sería 0,1, entonces aquí la media es 20. La media es 20, pero alrededor del 20 el movimiento, vean que ya no es el del ruido blanco. Aquí claramente estamos viendo que no es ruido blanco. O sea, ya vemos que hay unos datos que se quedan un buen tiempo por debajo de la media, otros que suben, bajan, suben. Vean aquí cómo se quedó bastante. Baja, sube, baja. Aquí se queda abajo, sube, baja, sube. ¿Ya? No son patrones exactos porque hay ruido blanco, o sea, hay aleatoriedad ahí. El epsilon t hace que haya aleatoriedad. Es un hecho. Pero es una aleatoriedad combinada con un patrón. Entonces es como que yo estuviera reconstruyendo una serie que al mismo tiempo le pido que sea aleatoria, porque ahí está epsilon t y le vuelve aleatorio, pero también pido que haya patrones. Eso, por ejemplo, esto es muestra de autocorrelación. El hecho de que un valor que hoy es positivo haya estado, o perdón, un valor que hoy es por encima de la media, esté acompañado de otro valor que igualmente está por encima de la media. Y otro valor y otro valor. Entonces, como que aquí, por ejemplo, este tramo es bastante bueno para ejemplificar este tramito de aquí de esta serie. En este tramo, ¿qué estamos viendo? Que hay unos cuantos valores que el anterior estuvo por encima de la media, por tanto el siguiente sigue por encima de la media y el siguiente por encima de la media y el siguiente por encima de la media hasta que te llega un shock extraordinario, un shock que sería esta caída. Tiene que sucederte un shock fuerte para que de lo que tú estás acá arriba, que aquí son unos shocks débiles, ¿no? Tienes unos shocks débiles, pero te llega un shock fuerte y ahí te quedas abajo. Llega otro shock, subes. Llega otro shock, bajas. Entonces surge ese patrón. Entonces, mientras más alto es el phi 1, ¿sí? Mientras más alto es phi 1, ¿qué podemos decir? Que la serie tiende a suavizarse, o sea, ya no está tan ruidosa, no es tanto ruido blanco, y los shocks fuertes tienen efectos que demoran en desaparecer. Entonces aquí tienen un efecto, ¿no? Primero vean que hubo un shock positivo fuerte, entonces la serie está aquí, ¿no? Llega un shock positivo fuerte, te quedas arriba. Se demora en bajar. Llega otro shock, te baja. ¿Sí? Entonces, ese es el comportamiento que estamos nosotros simulando con un AR1. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver eso mismo aquí, ¿no? Si en el AR1 pongo 0,9 en nuestra plantilla, ahí van a notar cómo surgen estos patrones, ¿no? Claro, aquí le hice un valor muy bajo de inicio, pero al final pasa lo mismo. O sea, ya esta serie no es aleatoria, sigue siendo aleatoria, pero más de aleatoria tiene un patrón. ¿Sí? Ahora, ese patrón hay que ser bien cautos en cómo se maneja, ¿no? Porque si le sigues aumentando, digamos que le subimos a 0,99, ya saben ustedes que un 0,99 no es deseable, es muy cercano a 1. Entonces, ¿qué pasa? Que casi la serie, ¿sí? Ya la serie empieza a perder su... O sea, necesitas un buen tamaño de serie para que esto medio se estabilice, pero esto ya no se ve para nada como ruido blanco, ¿no? O sea, esto ya no se ve para nada como ruido blanco. Esto ya parece otra serie que, bueno, ¿cuál será, no? Entonces, ese es el punto, colegas. Entonces, obviamente que no podemos dejar que esto sea muy cercano a 1, ni tampoco a -1, pero sabemos que mientras más grande es, surgen patrones. Veamos qué pasa si le hacemos negativo, -0,5, por ejemplo. Entonces, si le ponemos negativo, ya, esto como que quiere parecer ruido blanco, pero no hay que dejarse engañar, ¿no? Pongámosle más, seamos más agresivos, pongamos -0,9. Entonces, no sé si se fijan que aquí como que... Bueno, ahí no es fácil de ver, pero aquí se puede ver ya. Esto es para 100 observaciones, las 100 primeras. No sé si se fijan que aquí aparecen zigzag ciclos. Sube, baja. O sea, periódico. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Ya? O sea, cuando el phi 1 en cambio es negativo, ¿sí? Está entre 0 y 1. Perdón, está entre -1 y 0, ¿no? -1, phi 1 y 0. ¿Qué es lo que se ve? Que ahí vuelta tenemos estos patrones sube y baja, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Ya? Entonces, esto tampoco es ruido blanco. Ya estamos viendo un patrón. Entonces, hay diferentes formas de patrón, ¿no? Pueden tener patrones en donde los datos se quedan un muy buen tiempo por arriba, por debajo de la media, o también puede haber patrones en donde ustedes vean esta suerte de sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? O sea, en definitiva, le estamos incorporando patrones a lo que originalmente es solo aleatorio, ¿sí? Entonces, claro, ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el numerito?
el numerito es el que obviamente mejor quede dependiendo de la serie que tú estés analizando, ¿sí? Eh, el método que usualmente se emplea para llegar a ese numerito, si no me equivoco, bueno, puedes aplicar mínimos cuadrados ordinarios o también se puede emplear método de máxima verosimilitud, ¿no? Pero ya es un tema de la regresión, o sea, el software te va a ayudar a encontrar el numerito exacto dependiendo de la serie que tú estés analizando, ¿no? Y ya mismo llegamos a eso, ya nos faltan todavía unos peldaños más teóricos, pero ya mismo llegamos, ¿ya? Y bueno, para cerrar este tema del AR1, ¿qué más podemos decir? Que este proceso AR1 también lo podemos estudiar desde polinomios de retardo, ¿sí? Eso también vale la pena que ustedes conozcan. Entonces, si tenemos un proceso AR1 estacionario, o sea, ya sabemos que el φ1 es menor a 1, también es oportuno tomar en cuenta cómo podemos replantear este proceso. Pues lo podemos reescribir de esta manera. Por ejemplo, yt, que es igual a una constante más φ1, t menos 1 más epsilon t, podemos escribirlo de esta manera. Este φ1 y t menos 1 que está sumando pasa a restar, me quedaría yt menos φ1 yt menos 1 igual a constante más ruido blanco, ¿verdad? Y aquí yo puedo recordar el operador de retardo. O sea, yo puedo escribir yt menos φ1 y en vez de yt menos 1 diría es L yt igual a c más epsilon t, que era L. Recuerden que L es el operador de retardo. L aplicado a cualquier periodo temporal le hace retroceder el exponente que tenga L. Si L no tiene nada, significa que tiene exponente 1, por tanto es un retardo. Aquí, ¿qué puedo hacer? Factor común. Entonces, ¿qué me queda? 1 menos φ1, L yt igual a c más epsilon t, que es precisamente lo que tengo en esta expresión. Entonces, fíjense, yo puedo esta ecuación escribirla como una ecuación donde y está multiplicada por el polinomio de retardo. Esto también ya estudiamos. Esto fue el capítulo 2 en cambio del libro de Hamilton. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una serie temporal en donde la reescribo tomando en cuenta el polinomio de retardo? ¿Sí? Que está aquí premultiplicando a yt. ¿Qué podíamos hacer? Yo podía despejar yt. ¿Sí? Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Bueno, recordemos que necesitamos que sea el modelo estable. Entonces, gracias a la estabilidad del modelo, se puede sacar la inversa del polinomio de retardo. ¿Sí? Eso lo vimos ya en el capítulo 2. O sea, yo sé, si es que φ1 en valor absoluto es menor a 1, que la inversa de este polinomio de retardo, 1 menos φ1L a la menos 1, puede escribirse como esta suma. 1 más φ1L más φ1 al cuadrado L2 más φ1 al cubo L3 más puntos suspensivos. ¿Sí? Este es el resultado, recuerden, del capítulo 2. ¿Para qué me sirve eso? Para despejar, porque entonces si yo sé que la inversa existe y es igual a esto, entonces yo simple y llanamente puedo reescribir nuestra serie de esta forma. Aplicó la inversa, o sea, es como que este término de aquí le mandara a dividir, ¿sí? Entonces aquí está, y aquí en cambio está con menos 1. Y eso le multiplica a c más epsilon t, ¿sí? Y luego, esta inversa yo sé que es igual a esta suma multiplicada por c más epsilon t, ¿sí? Y lo que sigue, bueno, es lo que ya hemos hecho antes. O sea, definitivamente, ¿qué puedo hacer? C, le multiplico este término. Y de hecho, si yo le aplico C a este término, ¿qué pasa? Que recuerden, cualquier operador de retardo, L a la J, aplicado a una constante, es la misma constante. O sea, los operadores desaparecen. Por eso es que cuando multiplico esto por C, desaparecen las L's. Y solo me quedan los phi. ¿Sí? Desaparecen las L's. Y del otro lado me queda la misma ecuación. ¿Sí? La misma ecuación multiplicada por epsilon t. Entonces, al final, vuelvo al mismo resultado. Esto de aquí, si yo sé que φ1 en valor absoluto es menor a 1, es igual a 1 sobre 1 menos φ1. Y esto de acá, si le multiplico por epsilon t, que es igual a epsilon t por 1, epsilon t. Epsilon t por φ1L, epsilon t menos 1. φ1 al cuadrado L2 por epsilon t, φ1, 2, epsilon t menos 2, y así. O sea, vuelvo al más infinito. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, claro, esto es más rápido, ¿no? Pero estamos aprovechando resultados del capítulo 2 en cambio. O sea, ¿qué es lo que trato de decirles? Que la forma AR1, este es el AR1, ¿no? El AR1 transformado en más infinito también puede obtenerse a través de polinomios de retardo. ¿Sí? O sea, se puede hacer exactamente lo mismo. Bueno, lo que ya conocíamos, ¿no? Estos son pasos que en algunos casos ya conocíamos, pero lo estamos aplicando para demostrar que el AR1 se puede transformar en más infinito también con polinomios de retardo. ¿Sí? O sea, disculpen. O sea, con operadores de retardo también podemos demostrar, ¿sí? La representación más infinito de un árbol. ¿Ya? Entonces, para cerrar, colegas,
porque con esto ya cerramos el árbol. En definitiva, ¿cuál es el mensaje que debemos mantener en la cabeza? El mensaje es, en esencia, que si yo estimo un R1, que ya mismo lo vamos a hacer, debe cumplirse la estabilidad, porque con la estabilidad se me garantiza todo. Estacionalidad, puedo sacar la esperanza, varianza, autocovarianzas, e incluso puedo resolver el mismo R1 con polinomios de retardo, y puedo hacer todo el análisis que ya conocemos del capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Sí? Si no tengo estabilidad, no tengo estacionalidad, no tengo nada. ¿Ok? Entonces esa es la idea, colegas, mantener siempre en mente la necesidad de tener estabilidad, porque eso también es la condición que luego vamos a requerir ya para los temas que siguen. ¿Cuál es el tema que sigue? Es el proceso autorregresivo, pero ya en orden P. ¿Sí? O sea, el proceso autorregresivo en orden P, ¿qué va a ser? Va a ser una ecuación en donde, y con esto terminamos, simplemente dejamos escribiendo, tenemos una ecuación que depende de C, phi1 y et menos 1, phi2 y et menos 2, y así hasta llegar a un phi p y et menos p. Y el ruido blanco, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Disculpen, más y, a ver, más phi1, disculpen, más phi1, phi1, que digo phi p y et menos p, y más ruido blanco. Entonces vamos a generalizar, ¿no? Desde la próxima clase ya generalizamos, ya no tendríamos un AR1, esto ya es un ARP, y para el ARP vamos a requerir nuevamente la estabilidad. Pero esa estabilidad en el ARP, recordarán de los capítulos 1 y 2 de Hamilton, requería otras condiciones. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a usar, colegas, ya para la próxima clase. O sea, en la próxima clase abordamos el ARP. Con un poco de suerte, ojalá logremos completar todo el ARP para después ya enfocarnos en juntar AR y MA y ya tenemos los conocidos modelos ARP. ¿Ok? Entonces con eso, colegas, damos por concluido el video del día de hoy.